noches. Hoy tenemos una jornada estupenda porque vamos a estar con dos personas muy conocedoras de todo lo que es el ámbito de la danza y más todavía en el tema que hoy queremos tocar, ¿verdad? Que es acerca de las legislaciones que afectan o que inciden en la danza a nivel regional. Y en esta ocasión vamos a conversar con dos personas maravillosas de la danza, una del Brasil y otra de Argentina, que en breve se va a estar conectando con nosotros. Y justamente la reflexión con la cual quería empezar esta jornada es esta, ¿verdad? Si estamos en un sector en movimiento, donde nos identificamos y donde estamos unidos por una cuestión en común, que es la danza propiamente, entonces me pregunto yo y le pregunto, ¿qué valor le damos a organizarnos? ¿Queremos organizarnos realmente? ¿Estamos organizados? ¿Pertenecemos a alguna organización? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde qué punto estamos parados en esta situación de las asociaciones o de las organizaciones en danza? ¿Estamos posicionados de una forma activa o de una forma pasiva? Esa es una pregunta muy importante que cada uno de las personas que trabajamos en esta maravillosa profesión de la danza debiéramos hacernos. Cuán importante es participar desde la danza, tener una incidencia en las políticas culturales de nuestro país. Entonces, un poco para seguir este movimiento es que queremos escuchar hoy a Marila Veloso. Ella, voy a estar leyendo su amplio currículum. Ella es artista de danza desde hace 40 años, doctora en artes escénicas de la UFBA, profesora de cursos de danza en la Universidad Estatal de Paraná desde 1991 y del programa de posgrado de la maestría en artes desde el 2019. Co-creó el Foro de Danza de Curitiba, activa en la construcción de políticas culturales y de danza en Paraná y Brasil. Fue miembro efectivo del Foro Nacional de Cultura para las Artes Escénicas. En 2015, seleccionada entre 100 candidatos como consultora de la UNESCO. Trabajó en el Plan Nacional de las Artes con FUNARTE y el extinto Ministerio de Cultura, MINC, desarrollando investigaciones y actualizaciones sobre el Plan Nacional de Danza con el equipo de danza PNA, Fabiano Carneiro y Rui Moreira. Coorganizó el libro de Danza y Política, Estudios y Prácticas con Rafael Guarato, profesora de Body Mind Centering, actúa como invitada en el programa brasileño y en Uruguay. Entonces, estamos esperando que se conecte. En breve vamos a estar con ella. Mientras tanto, hola Marila. Olá! Buenas noches. Buenas, querida. Sí, A ¿cómo todos estás? e a todas. Qué gusto volver a escucharte. Sí, por supuesto. Mucho gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos poder comunicarnos bien a pesar del idioma y que todos podamos comprender todo el caudal de información con la que contás y de la que quisiéramos tomar para escuchar, ¿verdad?, tu experiencia y poder también nosotros acá en Paraguay generar acciones acerca de todas las legislaciones que pueden incidir y favorecer y fortalecer a la danza. Por eso, Marila, quiero empezar preguntando, ¿verdad? O pidiendo que nos des un panorama general de cómo se mueve la danza en el Brasil. De manera que acá los colegas en Paraguay también podamos ir haciendo unas reflexiones al tiempo que te vamos escuchando. Perfeito. Primeiro, muito agradecida pelo convite de Movimento Dança, de Edith Correia, de você, Glória,
Muito gusto. E um prazer estar aqui com todos, com todas vocês. Vou falar despacito. Perfecto, perfecto. Podem me interromper. Direto ao assunto. A dança no Brasil é a terceira atividade artística que mais ocorre nos municípios do Brasil, que são mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, é importante esse dado, é um indicador que foi levantado pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Desenvolvimento desses dados, né? Então, é um dado muito sólido, e junto com o extinto Ministério da Cultura, né? O que isso representa nesse primeiro momento da conversa, né? Entender que mesmo para a dança, para os profissionais da dança no Brasil, isso foi uma surpresa há alguns anos atrás, quando esse dado saiu, né? Tem dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, sim, a importância de termos dados da nossa cadeia produtiva da dança, né? Nós precisamos de pesquisas e de números também, porque a qualidade dos profissionais e das produções, não há dúvida que nossos países sul-americanos têm, sim? A força, sim, da dança, que acontece na educação de maneira não formal e formal, com as produções dos artistas e grupos, não há dúvidas. Mas é muito importante quando a gente consegue, com uma pesquisa, levantar dados, porque isso contribui para que gestores, né, que controlam esse fluxo de fundos, de entendimento da importância da cultura, das artes e da dança, desses cenários nacionais que nós temos, para que eles compreendam, assim como a sociedade em si, né? As famílias que levam as crianças para fazer aula de dança, é muito importante que esse entendimento vá sendo percebido, porque senão é muito só endógeno, né? Muito só entre os artistas. O outro aspecto desse dado é que foi uma surpresa, como eu falava, para as pessoas da dança no Brasil. Veja, nós ficamos logo depois de artesanato, artesania, que é alguma coisa que acontece muito espontânea nas feiras, né? Então, obviamente, não tinha como a dança ser a primeira linguagem artística ocorrendo, né? Mas nós ficamos na frente da área da música, na frente da área do teatro. Quer dizer, o que isso representa? Que é a terceira atividade artística que mais pessoas fazem nas cidades brasileiras. Não importa se profissionalmente ou amadoristicamente. Sim? Estou falando, sim, tranquilo? Sí, un poco tranquilo, sí. Ahora, te interrumpo un momentito, Marila. ¿Será que tenés algún elemento electrónico en tu cercanía? Algo electrónico porque hace interferencia. Sí, espera un poquito. Así te puedo escuchar mucho mejor. Ok. Só um minutinho. Ok, um segundo, mais um minuto. Por favor, quem está assistindo pode informar se estão falando muito rápido ou não, ok? Ok. Ahí le tengo conectada a Edith, así que ella me va a estar ayudando por si acaso yo fallo en entender alguna cosa que nos vayas diciendo. Ella me va a estar ayudando. Marila, o sea que me dijiste que la danza en el Brasil está muy bien posicionada en cuanto al nivel de acción que van teniendo en todo el ámbito cultural. Eso es lo que puedo interpretar de lo que mencionaste. Es así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de que es un arte, es un área del arte que tiene mucha acción, que tiene mucho movimiento, que tiene mucha gente trabajadora de la danza, cómo Brasil se organiza en cuanto a todo lo que corresponde a las legislaciones que afectan a la danza, que fortalecen la danza, que favorecen la danza. ¿Cómo sería el modo de organizarse de ustedes? Perfeito. Então, saímos de uma realidade deste dado
onde vou segurar? Onde a dança ela já acontece com uma força incrível. Então, isso já é um fato. Como os profissionais se organizam? Houve uma mudança drástica no Brasil com o impeachment da nossa presidenta Dilma Rousseff. E me vou mudar de lugar. Houve uma mudança muito drástica, sim? Mas durante os anos, entre 2001 e 2017, né, as organizações locais no Brasil da dança efervesceram. Foram criadas muitos fóruns locais, Goiás, Curitiba, Paraná, nos municípios e nos estados. E isso fortaleceu a nossa representatividade. Isso aconteceu porque o nosso governo federal, que vem do Lula com as políticas culturais, né, ali a partir de 2005, 2006, ele nos demanda para que organização montássemos no colegiado setorial de dança nacional. Então, de certa forma, a política do governo federal, ela exige que as pessoas se organizem, percebe? Houve um empurrão do governo federal. Isso foi extremamente positivo, porque a dança já vinha se organizando, para se defender da lei da educação física. Né? Em 2000, 2001, um dos deputados no Brasil entrou com um projeto de lei para regulamentar a profissão do educador físico do movimento, sim? Dos esportes. E inseriu a dança, a capoeira e a yoga. Então, nós fomos avisados enquanto coletivo da dança e nos mobilizamos para derrubar a parte que envolvia a dança, a capoeira e a yoga. E fomos muito felizes nisso. Então, quando o governo Lula nos chama em 2005, 2006, nós já estávamos arregimentados e criamos o Fórum Nacional de Dança em 2002. Marila, este foro es una acción de la sociedad civil organizada de la danza. Totalmente. Esse fórum es una autoconvocatoria, fue una autoconvocatoria eso. Foi um grupo de profissionais que se juntou para defender a dança da educação física, desse projeto de lei da área da educação física, que pretendia ter uma reserva de mercado nas escolas para os seus profissionais. Então, nós derrubamos isso, e isso nos fortaleceu com algumas pessoas de cada estado do Brasil. Quando o governo Lula pede para termos representações, 15 representantes, para formar um colegiado de profissionais da dança, para discutir a construção de um plano nacional de dança, nós já tínhamos algumas representações nacionais que se juntaram. Só que a partir daí, Glória... Entiendo. Entonces acá el macro, el panorama mayor es la construcción del Plan Nacional de Danza. Pela dança. Este aqui, publicado em 2009. Aqui pode-se ver, aqui não é só o plano, é todas as discussões das pessoas brasileiras, como discutiam e o que iam escolhendo, né, através de uma consulta pública, dentro do que nos era possível, enquanto representação de estados, né, construir. Então, assim, o que acontece? Esse seria uma lei, né, pelo Plano Nacional de Cultura, né, o setorial de dança dentro do Plano Nacional de Cultura. Uma ação pelo Ministério da Cultura, né? Então, o que acontece? Nós iniciamos essa implantação desse plano nacional com pouquíssimas ações, porque não havia ainda os recursos que foram prometidos. Então, temos que entender que a lei tem que vir junto com os recursos para que possa ser implantada. Então, assim, hoje no Brasil, depois do impeachment da presidenta, eles exterminaram o Ministério da Cultura, né? Não há mais o Ministério da Cultura. ¿Y cómo queda aquí? ¿Cómo queda todo al cortarse ese trabajo del Ministerio de Cultura?
Perguntas como? Sí, ¿cómo están ahora? Agora não está nada. Esse é o problema do Brasil. Construímos durante 10 anos uma política nacional para a cultura que incluía as políticas setoriais das linguagens artísticas. Publicamos essas políticas, né? Esse plano de cultura foi sancionado, né? Foi aprovado pelos presidentes anteriores. Porém, quando se iniciava a implantação dessas ações, dessas metas, houve o impeachment político. Então, assim, o atual governo, além de extinguir o Ministério da Cultura, né, tem uma postura muito autoritária, praticamente ditatorial, né, não é novidade para os nossos países, né, de alguma maneira. Tem uma atitude... e traz, por exemplo, hoje nós estamos com um problema na Fundação Nacional das Artes, que nós temos uma pessoa que é militar assumindo agora, semana passada. Então, nós estamos tendo que lidar novamente com gestores que não têm fundamentação para isso. Mas eu gostaria de voltar para as legislações que você perguntou. A lei que nos rege, né? A lei que rege a dança, mas rege também o teatro, né? É a Lei 6533, criada em 1978, interessantemente criada num período de ditadura do Brasil, né? Então, assim, é interessante observar isso politicamente. Essa lei, ela é que legisla sobre os sindicatos, né? Os sindicatos dos artistas e técnicos, né, de diversão e espetáculos. Então, entra o cenógrafo, o iluminador, a dançarina, o balé. Todo lo que hace al ambiente artístico en relación a la arte escénica. Exato. Uhum. Essa é a lei que nos mantém com alguma segurança, com alguma seguridade, sim? E que estão tentando derrubar uma lei de 1978. Mas... ¿Puedes repetir el nombre de la ley? Sim. É a lei de artistas, né? Dos artistas e para técnicos de espetáculos, né? De diversão, que chama de diversão, e técnicos de espetáculo, né? Eu posso te encaminhar. É a lei 6533. Ok. De 1978. Como referencia, ¿verdad? Ahora, lo que te pregunto, Marila, volviendo a esto que me mencionabas del plan de cultura, o sea, del plan nacional de danza, ¿qué contempla esto? ¿Qué contemplaba en esa documentación? Contempla vários... Foi muito bonita a construção toda desse processo, porque foi feito em cima de conferências públicas, com muita gente. No final das conferências nacionais, nós nos encontrávamos com mais de 1.000 pessoas, entre todas as linguagens, para aprovar cada meta e as ações de cada plano, né? Plano do teatro, plano do circo, plano das artes visuais, plano do cinema e do audiovisual, enfim, muitas coisas. Então, esse plano foi construído em vários eixos, né? Esses eixos, o governo federal nos encaminhava. Então, eu posso ler para você, mas tem relacionados a questão da formação, da capacitação, não só para profissionais, mas para amadores, a questão da memória, centros, nós temos aqui, né, escrito centros de registro, centros de criação em dança, a parte da criação, da produção, né? A parte da diversidade do acesso expandido, né? Então, assim, muitos ejes, entonces, como conteúdo, verdade? Perfeito. Então, assim, eu posso encaminhar isso para vocês, né? Eu já tinha prometido. Então, assim, foi uma construção muito linda. Em 2014, 2015, houve mudança de governo? Houve. E aí, o presidente da Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, Francisco Bosco, né? Naquela época, uma pessoa incrível. Ele estabeleceu, junto ao Ministério da Cultura, né? O Ministério da Cultura estabeleceu uma revisão desses planos,
se entendeu por algumas razões que era necessário se reavaliar, porque demorou, né, para implantar. Então, foi quando eu participei como consultora da Unesco, junto com o Fabiano Carneiro, que é o nosso super coordenador de dança da Fundação Nacional das Artes. Felizmente, ele se mantém, né, nessa posição, porque a gente sabe que é muito importante ter os gestores da dança nos espaços. Sim, sim. A nossa mobilização de sociedade civil conquistou isso em vários estados e municípios do Brasil. Nós fomos trabalhando, né, nas nossas localidades, exigindo dos gestores que tivéssemos gestores da área da dança, que faz toda a diferença, né? A gente super recomenda. Assim como nós conquistamos também fundos setoriais da dança, em algumas capitais, em alguns conselhos, né, de cultura. Nós conseguimos o assento da dança separado das artes cênicas. Porque isso foi uma conquista muito importante da sociedade civil da dança no Brasil, né? Isso saiu em diário oficial, né, do governo federal. Isso foi conquistado através dos colegiados setoriais. Então, o que acontece? Não é que não somos amigos e amigas das pessoas do teatro, do circo e da ópera. Mas nós também entendemos que, ao longo da história, nós nos prejudicamos economicamente, financeiramente, por estarmos dentro do guarda-chuva das artes cênicas. Porque, usualmente, no Brasil, eu não sei como é Paraguai e Argentina, mas o teatro sempre teve muito mais produtores, muito mais projetos concorrendo. Então, nós entendemos que a dança precisava se fortalecer, né, se incrementar nos seus produtores. Então, vários de nós no Brasil trabalharam para que houvessem mais produções, elaboração de projetos de melhor qualidade. Várias ações foram tomadas em vários âmbitos do país para que nós fortalecêssemos as pessoas que produziam dança. E isso realmente mudou. E foi assim que a gente conquistou alguns fundos setoriais e alguns assentos nos conselhos de dança, representados por pessoas de dança. Ok. Marila, como para ir cerrando por el breve tiempo que tenemos, así brevemente te pido, ¿verdad? Una opinión tuya, un criterio tuyo acerca de por qué te parece importante trabajar en todo lo que es la legislación referente, en este caso, que es lo que nos toca a la danza. ¿Para qué nos sirve? Según tu criterio, ¿por qué es importante? Porque nós somos importantes para a economia, para a educação dos nossos países, das nossas cidades, das nossas vizinhanças. Nós construímos um mundo que contribui para que as pessoas compreendam o mundo de uma maneira diferente, compreendam as relações humanas de uma maneira diferente. Nós não devemos nada a ninguém. Somos cidadãs e cidadãos e merecemos os recursos públicos dos quais nós também pagamos impostos. Para mim, isso é básico, é um critério de cidadania. E nós temos que deixar mais visível para a sociedade a importância da dança junto às artes. Não é só as artes, não é só a cultura. É qual é as especificidades que a dança trabalha e modifica na educação das pessoas, na visão que as pessoas têm de mundo, né? O corpo, a corpa é o lugar de posicionamento. A dança que a gente treina, ela não é diferente da construção, da evolução da gente como ser humano. Então, para mim é... Gracias, Marila, gracias. Son muy importantes tus palabras, tus criterios, y esperemos que podamos seguir conectadas y poder ampliar esta conversación en algún otro encuentro. Así que te despido para poder también escuchar a nuestra colega de Argentina, Mariela Ruggeri. Espero que la escuches también y así después en algún otro momento podemos volver a conectarnos. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Abrazos. Bueno, ahora vamos a recibir a Mariela Ruggeri de Argentina. Ella es docente en danzas, intérprete, licenciada en composición coreográfica, UNA, Buenos Aires, posgrados en antropología social y política de la Flaxo, entre otros.
Recibió becas y subsidios como Prodanza para boceto para la siesta de un fauno, y beca Bienal de Venecia en el 2007. Tiene numerosos premios. Ha trabajado en diversas publicaciones y reflexiones, por ejemplo, para el Anuario de Investigación Centro Cultural de la Cooperación 2012 y la danza en tiempos de pandemia, para la revista Confervor Cava 2020, coautora del proyecto Ley Nacional de Danza, cofundadora de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza y coordinadora del Movimiento Federal de Danza. Así es que con todo este currículum que tiene Mariela, creo que nos va a dar muchísimas luces acerca del camino que nosotros estamos llevando. Qué gusto conversar contigo otra vez, Mariela. Gracias por tu tiempo, por tu solidaridad para compartir todo el camino, la experiencia que vienes trayendo desde hace, vos nos vas a contar desde cuánto tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gloria? Bueno, escuché ahí a la colega, que es casi como mi nombre, es medio tocaya mía. Hay una lecita diferencia. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. O sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que ella expresó. También tengo mucho conocimiento del plano de cultura de Brasil. O sea, tuve mucho acercamiento a ese proyecto, que bueno, o sea, uno en el curso de esta construcción se fue nutriendo, ¿no?, de todas las cosas que sucedieron, no solo en nuestros países hermanos, sino también en otros países que ya lo tienen resuelto al tema. Así que, bueno, fue muy bueno escuchar. Bien, es un tema que en mi caso ya lleva como muchos años, muchos. Me refiero al tema de poder construir el pensamiento acerca de que la danza necesita, en nuestro país, estoy hablando específicamente de Argentina, políticas culturales, pero fundamentalmente políticas de Estado. O sea, una cosa son políticas culturales y otra cosa son políticas culturales de Estado. Exacto, sí. Sí, y en el caso nuestro, específicamente, hablar de una política de Estado significa hablar de legislación. O sea, no podemos hablar de otra cosa que de legislación, porque, digamos, la experiencia histórica, o sea, de años y años, nos demuestra que las únicas cosas que se mantienen en tiempo y forma en nuestro país son las cosas que están legisladas. En este caso hablamos específicamente de institutos. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional de Teatro, el más cercano, que es el Instituto Nacional de la Música, y ahora debería ser el Instituto Nacional de la Danza. O sea, esa es la manera en que nuestro país se ha manifestado respecto a su compromiso con respecto a los sectores culturales. Todo lo demás que no sea eso, son experiencias fallidas. Son experiencias fallidas, son experiencias que digamos, son programas que duran, a veces no duran, que dura un periodo de gobierno. Claro, O sea, pero no es seguro de que pase al siguiente. No. Y supongamos que pase al siguiente, pasa con todas las, digamos, las modificaciones que el siguiente quiere hacer, porque en realidad el programa se hizo sin la participación del sector. ¿Se entiende? Y eso es grave, porque el programa se hace porque se percibe determinada cosa, así muy a lo lejos. Y esa percepción generalmente es una percepción errada.
errada, porque, o sea, vos como uno, por ejemplo, como funcionario público, digamos, elaborar una política hacia un sector, tiene que convocar a los actores de ese sector. Tiene que convocar a personas que saben del métier, que saben de qué estamos hablando, porque lo transitamos durante toda la vida, que sabemos de qué se trata, sabemos cuáles son las dificultades y las fortalezas. Entonces, digamos, una manera de no gastar, de no tirar dinero de gusto, dinero del erario público, ¿sí? Digamos eso, porque todo el dinero que va a distintos estamentos de la sociedad, dinero de la propia sociedad. No nos olvidemos de eso. O sea, eso es la propia, digamos, el Estado-sociedad que colabora con el Estado-gobierno, ¿sí? Sí. Entonces, lo que tiene que suceder es que las políticas de Estado sean compartimentadas, sean políticas que están, digamos, puestas a consideración a través de sus propios actores. Si el Ahí gobierno quiero interrumpirte, Mariela, ahí quiero interrumpirte. Cuando hablas compartimentar, te referí, ¿verdad?, a que la sociedad civil tenga participación directa en estas acciones, ¿verdad? absolutamente, a ver, Y por otro lado, absolutamente. te quiero tirar otra pregunta sobre esta. A partir de que se necesita que la sociedad civil, la gente organizada, estoy hablando bien, la gente organizada de la danza en Argentina participe de estos procesos. ¿Cómo se organiza entonces ahí la danza en Argentina? Bien, bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se empezó? Se empezó pensando en que era necesaria una legislación nacional para la danza. O sea, te lo voy a resumir porque tengo poco tiempo, pero se empezó Sí, pensando que era necesaria una legislación para la danza, una legislación nacional en principio. Bueno, con el correr del tiempo, o sea, nos dimos cuenta que no bastaba con eso, porque vos, digamos, con 2, 3, 4 personas, 5, 8 personas, 10, 20, o sea que, digamos, que salgan a decir que se necesita una ley nacional de danza, no es suficiente. Lo que tiene que claro. acontecer es que el sector denominado danza se muestre, digamos, absolutamente necesitado de que exista una legislación nacional para la danza, ¿sí? O sea, ¿y de qué manera un sector se muestra necesitado? A ver, vamos a ponernos así. Cuando un sector necesita de una legislación, en este caso, es porque ese sector no está visibilizado, no está visibilizado, o sea, tiene carencias, tiene necesidades, dificultades. O sea, si no está visibilizado es porque hay un problema previo. Hay un problema previo que es un problema que tiene que ver con la organización del sector. O sea, Sí. ¿y con qué tiene que ver? Con algo que para mí es fundamental, que es considerar los trabajadores. Ahí estamos, ¿sí? Considerarnos trabajadores de la cultura. Si vos no te considerás trabajador, ya empezamos con un problema. Empezamos con un problema porque ya empezás con un problema en el cual no tenés derechos. Si vos no sos trabajador o trabajadora, no tenés derechos, ¿sí? Y los derechos son derechos que se construyen, ¿sí? Y vos tenés derechos que los tenés por ser ciudadano, per se, los tenés, y tenés derechos que los tenés que construir porque tienen que ver con el derecho de tu sector. Vos, Gloria, tenés derechos porque sos una ciudadana que tiene una DNI, bueno, todos los derechos que tenés como ciudadana del Estado de Paraguay. Pero como trabajadora de la danza, el Estado, gobierno, no te va a ir a dar tus derechos, no te los va a dar. O sea, no sucede así. Es el sector el que tiene que construir sus derechos. Y la construcción de esos derechos tiene que ver con digamos, la obtención de las leyes de fomento para la actividad y la obtención de las leyes laborales. Son dos cosas separadas que van, digamos, que son, digamos, correlativas, o sea, van en el mismo canal,
pero son en paralelo. O sea, las leyes de fomento son leyes que se construyen desde la organización de la construcción de civilidad de la ciudadanía del sector de la danza, ¿sí? Por un lado, que le hace ver al gobierno que vos sos un ciudadano trabajador de un sector, que sos parte de la economía, de la cultura de tu país, y que necesitas que ese gobierno, ese Estado gobierno, te dé, digamos, el beneficio que vos necesitas para tener desarrollo en la actividad. Bueno, ni hablar de desarrollo sustentable. Vamos a empezar por desarrollo, de ahí después desarrollo sustentable. Eso por un lado. Y después están los derechos laborales que van pegados a eso, que van así, viste como en una autopista, a un lado y el otro, bueno, que son los derechos laborales donde vos tenés que construir tus derechos como ciudadano trabajador, como ciudadana trabajadora. Porque si no, o sea, vos pensás que vos sos artista y nada más. Y no es así, eso es ser funcional a alguien que no te quiere dar nada. O sea, quiere que vos seas un adorno, que seas un ornamento. Y nosotros hace rato ya, digamos, dejamos de atrás el siglo XIX. El siglo XIX ya fue. O sea, nosotros entramos en el siglo XX con derechos que había que trabajar, y entramos en el siglo XXI que ni te cuento que ya no hay manera de no pensarse, digamos, como dijo la compañera Marila, en un paraguas, en un parayuga de leyes de fomento y de leyes laborales, porque no existe eso, o sea, no puede ser, no puede ser que eso ocurra. Entonces, en ese camino es que hace como 15 años estamos trabajando la organización del sector, cuando descubrimos que no 15 era años eso dijiste, Mariela, 15 años dijiste porque perdí un poco el audio. 15 años de trabajo en la 2008, legislatura, más o menos, desde 2008, desde desde el 2008. 2008, Sí. sí, más o menos no, yo doy cuenta que lo mío es desde 2008, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Eso es un tiempo largo, pero ¿por qué es un tiempo largo? Porque uno dice, no hay voluntad política. No es así. Cuando vos decís no hay voluntad política, generalmente, yo creo que en Paraguay debe pasar lo mismo, la gente se refiere a que los políticos no quieren hacerlo. No es así, no es así. A ver, leamos un poco a Rousseau, leamos un poquito a Rousseau, al señor Rousseau, cuando habla de voluntad política. La voluntad política es una voluntad que es entre dos, entre el gobierno y el pueblo, porque el Estado somos dos. El Estado no es el gobierno, el Estado es el gobierno y el pueblo. Y mirá lo que te digo, el gobierno es momentáneo, el pueblo no. El gobierno es momentáneo, el pueblo no, ¿sí? Y eso es muy importante, porque nosotros estamos, en el caso del sector de la danza, haciendo danza desde hace 1000 años, desde hace un tiempo, en el tiempo de las personas, 40 años, 50 años, ¿cuánto dura un gobierno? O ponele que tenga reelección, 8 años, ponele. Bien, entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que tomar la posta en el asunto? Y tomar la posta significa responsabilizarnos de eso. O sea, tenemos que ser responsables de nuestra acción cívica, que tenemos que accionar cívicamente, y que eso no está mal, porque vuelvo de nuevo a lo que dije antes, voluntad política. Si vos no tenés voluntad, si no hay voluntad política, es porque ni el pueblo ni el gobierno la tiene. Es así. O sea, no es que soy el gobierno. El pueblo tampoco, porque cuando el pueblo sale y reclama sus derechos, los fundamenta, civiliza, la cosa ocurre. La cosa ocurre. ¿Sí? Porque somos partners, somos socios en algo en donde no puede ser que no seamos socios, ¿entendés? O sea, ahora que nosotros no querramos es otra cosa,
pero sí lo Ahora, somos. sobre este punto, Mariela, te pregunto, ¿verdad? Como llevas tanto tiempo trabajando en estas luchas, la gente de danza se ha ido involucrando más activamente en todo este proceso. Sí, bien, buena pregunta. Cuando nosotros nos dimos cuenta que no era solamente, que no íbamos a ningún lado diciendo yo quiero una ley nacional de danza, conformamos el Movimiento Federal de Danza. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que se dice federal, por lo Claro. menos se dice, ¿viste? Ahora, entre el dicho y el hecho hay un trecho medio largo. Bien, no importa, otro tema de otra charla. Pero con el Movimiento Federal de Danza que conformamos el año pasado, ya con un trabajo previo, o sea, determinamos que lo que teníamos que hacer era trabajar regionalmente, o sea, nosotros somos 8 regiones culturales, o sea, nos dividimos en 8 regiones culturales. Cada región cultural tuvo, a partir de una asamblea el año pasado, en la conformación del Movimiento Federal de Danza, una coordinación, o sea, 8 coordinaciones, ¿sí? Y cada región, que depende de las regiones, tiene entre 3 y 4 provincias, salvo la provincia de Buenos Aires, que es una sola, pero es como si fuera un país, tienen sus coordinaciones provinciales o departamentales. Y la idea fue trabajar en distintos, digamos, objetivos, en distintas líneas, en donde tener una legislación nacional era una de las líneas, una, ¿entendés? No la principal, porque lo que determinamos es que nosotros necesitábamos organizarnos como sector. Para organizarnos como sector, lo primero que teníamos que hacer era establecer y poner en funcionamiento un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la danza. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos vas a conversar con los legisladores o las legisladoras o el gobierno de turno y le vas a plantear que necesitas un Instituto Nacional de Danza, lo primero que surge es que el Instituto Nacional de Danza requiere un recurso económico. O sea, sancionar una ley que, digamos, ponga en funcionamiento un Instituto Nacional de Danza requiere X. Entonces la pregunta que sale enseguida es, ¿y ustedes cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Entendés? Porque, Quiero tomar estas palabras que está diciendo para hacer también un llamado de atención al sector danza acá en Paraguay. Ayer, día lunes, cerramos el último día del primer registro nacional de artistas que surgió, ¿verdad?, como efecto de la pandemia. Pero en realidad tiene un doble eje, doble. Uno es como para visualizar a los colegas artistas que están en situación vulnerable, y otro que era muy importante y es histórico, que es para justamente tener este panorama general de los artistas en Paraguay. Mira qué importante. Te voy a comentar, estos son 10.433 personas que se inscribieron en este registro. Y lo llamativo para mí, que de la danza solo somos 15%, solo 15% registrados en danza y en otras artes del movimiento. Es así como un llamado a la reflexión, ¿verdad? Realmente nos sentimos pertenecientes a este sector danza, como vos dijiste, como trabajadores de la danza. ¿Por qué será que no nos inscribimos? Tal vez hubo alguna confusión, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Pero es llamativo. Acá nacen todas las acciones, ¿verdad? ¿Cómo después? Esperemos que acá se vuelva a abrir esta posibilidad de que los colegas se sigan inscribiendo. En este momento se cerró ayer, ¿verdad? Pero acá acabas de dar una fundamentación tan clara para decir por qué es importante registrarnos, por qué es importante tener un registro de artistas a nivel nacional. Bien, mira, yo tengo un pensamiento, un fundamento que
por lo menos ahora pienso esto. No sé qué pensaré el año que viene, dentro de 10 años, pero yo creo que todos los registros que involucran a todos los sectores al mismo tiempo son sesgados, completamente sesgados, y que se hacen, digamos, en situaciones o de emergencia como esta, de Sí, emergencia, totalmente. en donde solamente se atiende la coyuntura de la emergencia, ¿sí? O si no se hacen en no emergencia desde un lugar poco pensado, porque para mí, o sea, requiere, por una cuestión de respeto a los sectores artísticos, que los registros se hagan sector por sector. Porque sector por sector es que vos estás observando la particularidad de los sectores. Porque vos no me vas a decir a mí que es lo mismo el sector del cine que el sector de la danza. A ver, por Totalmente favor. diferente. A ver, yo anoté recién para decirte, para no olvidarme, una cosa que está relacionada con el vínculo que tiene la sociedad con la cultura. Porque hablando de derechos, nosotros como sociedad ya tenemos dos derechos: derecho de la cultura y derecho a la cultura. Y esos derechos son inalienables. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el derecho de la cultura y de la cultura habla del derecho que tiene la sociedad a tener acceso a la cultura, para verla, para disfrutarla, para comprarla, para lo que sea, y el derecho que tenemos los artistas a poder hacer el acto artístico que vamos a vender a la sociedad. ¿Se entiende? Son dos Sí. derechos diferentes que requieren distintos tipos de fomentos. Entonces yo pensaba lo siguiente: cuando vos me decís de un registro que involucre a todos, no, yo digo mañana, no hay más cine, chao, se terminó el cine. ¿Quiénes son los primeros que se van a quejar? ¿Vos te Nosotros, los imaginás? que consumimos cine, Ah, muy bien, ¿viste? Ahí está, gracias Gloria, porque ahí me respondés. Ahí respondés la gran pregunta, que es que, o sea, nosotros tenemos que pensarnos como, digamos, actores de una actividad que impacta en la sociedad, ¿entendés? Y tenemos que hacer que esa actividad impacte en la sociedad. No puede ser que a la sociedad no le interese, porque si a la sociedad no le interesa, tenemos que dejar de hacerla. A ver, no sé, ¿viste? ¿Entendés? Y sin embargo, la danza se hace desde tiempos inmemoriales. Entonces, ese registro está completamente sesgado, y está sesgado por varios motivos, y el motivo principal es que el sector de la danza es un sector precarizado, precarizador, invisibilizado, y por eso no se registra. Por y eso. ahí vamos a quedarnos, Marila, porque no quiero que se nos corte este live. Y con esa frase vamos a quedar y seguir reflexionando, y ojalá que podamos seguir conversando de estos temas tan importantes y aprovechar la experiencia de Argentina también para nutrirnos nosotros y poder encaminarnos. Así que Bien. agradezco inmensamente tu tiempo, tus conocimientos y el compartir con nosotros, los paraguayos, toda esta experiencia que han tenido por tantos años, ¿verdad? Es para escuchar y seguir aprendiendo, y sobre todo tomar las acciones justas para poder también encaminar nuestro sector hacia un mayor fortalecimiento. Así que te envío un gran abrazo, gracias, y que podamos seguir conversando. Gracias a ustedes, muchas gracias, y bueno, y que todo salga de la mejor manera posible. Nos vemos. Así que así sea. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Bueno, creo que se hace más que corto el tiempo para hablar de estos temas tan importantes, pero por lo menos es como abrir el panorama, abrirnos, abrir nuestras mentes a las reflexiones, a los análisis sobre los temas que nos afectan. Y qué importante esto, considerarnos realmente trabajadores de la danza.
Y con todas estas reflexiones de estas dos magníficas personas me despido y nos vemos el próximo martes con una sesión muy buena con Ana Martini, que nos va a hablar de la experiencia nacional de la ley del arte visual, con Graciela Mesa, ex directora del Ballet Nacional de Paraguay, y con Ever Enciso, que es consejero en Concultura por el área de teatro y es secretario del CEPATI. Este importante encuentro para el próximo martes.